en las izquierdas latinoamericanas los golpes ya no son los golpes tradicionales, o no siempre los golpes tradicionales violentos, sino se han ejecutado y desarrollado los denominados golpes blandos, que tienen una mezcla de guerra mediática y de guerra jurídica de lawfare. Hoy vamos a conversar respecto a la guerra jurídica, a lawfare, en los procesos latinoamericanos de izquierda, y nos complace recibir en la virtualidad a la gran periodista cubana Alondra Santiago. Bienvenido, Alondra, bienvenida al Ciudadano. Y también a nuestra compañera analista, doctoranta, académica argentina, Betiana Vargas, que en colaboración con el Ciudadano estamos haciendo estos diálogos. Bienvenida también, Betiana. Empezando, Alondra, quizá por lo general, ¿qué reflexión haces del poder, no solamente el poder público o el poder político o el poder de la administración pública, sino el poder económico, los poderes fácticos que tradicionalmente los tiene cooptados la derecha, y cuando la izquierda toma el poder político, el poder electoral, se da cuenta que en sí mismo no se puede transformar mucho, pues hay limitaciones con los otros poderes fácticos. En los casos de Latinoamérica, los poderes judiciales, el lawfare. ¿Por qué la derecha ha tomado posesión de los poderes judiciales y qué debería hacer la izquierda para un poco mediar la balanza? Jorge, muchísimas gracias por la invitación y qué lindo también estar por acá y junto a Betty también. Es una interesante pregunta porque creo que todos los que somos de izquierda nos preguntamos constantemente qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer la izquierda para que la derecha deje de cooptar tanto, no solo el poder, sino también todas las herramientas, todos los espacios, absolutamente todas las facciones de nuestras vidas, ¿no? La respuesta nunca es clara. Lo que sí sabemos es que lo que no hay que hacer es exactamente lo mismo, porque si hacemos lo mismo, lo que pecamos es de la constante repetición, valga la redundancia, pero es una repetición que no nos lleva absolutamente nada, nos lleva precisamente a un loop que nos trae desgracias, que nos trae, digamos, una democracia totalmente debilitada y que se instaure nuevas formas también de dictadura, ¿no? Porque hablabas justo también al inicio de esos temas y hay que tener claro que lo que se está viviendo también en Latinoamérica son nuevas formas de dictadura. Si bien no la estamos viviendo de la forma en la que se vivía en los años 70, ahora hay nuevas formas de vivirlo y que de hecho son muchísimo más reales, son muchísimo, digamos, más evidentes, no reales, más evidentes, porque también estamos con todo el aparataje, no solo de los medios de comunicación, sino también de la prensa. Una prensa activa que siempre ha estado activa también en las dictaduras, a modo de resistencia, sí, en algunos momentos, por supuesto, pero también a modo de sostener dictaduras. Y ahora la prensa, a través de la digitalidad, a través de las redes, creo que juega un papel fundamental para seguir instaurando estas nuevas formas dictatoriales, autoritarias, y sobre todo el mundo entero, pero digamos que nos compete mucho Latinoamérica. Y yo creo que el lawfare, que ya introducías ese tema, es muy difícil a veces de explicar. Y no solo difícil de explicar, sino que llega a ser un término bastante elitista, ¿no? Por ejemplo, yo que soy periodista, a veces trato de explicar lo que es el lawfare, y en sí la palabra misma, lawfare, cuando la trata de desmenuzar, sí, está la palabra ley, fair, pero ¿cómo se conjuga, no? Yo tengo justo el libro de Abraham Verduga, cuyo hermano, de hecho, está siendo perseguido en Ecuador, Augusto Verduga, y se llama Lawfare para Todos. Y al inicio, ¿no? Tiene esta pregunta en el capítulo 1 y dice, ¿a qué te suena Lawfare, Santiago? ¿No? Se lo pregunta. A alguien le dice, Lawfare, no sé, ¿es algún villano de Black Panther? Como si fuera un villano, ¿no? De los Avengers. Se lo pregunta a su hijo, si no me equivoco. Y a partir de ahí empieza a desmenuzar un poquito de lo que significa el lawfare. Pero es así, en la mente de mucha gente es como el lawfare. Y tratamos de explicarlo con palabras en castellano y decimos,
la politización de la justicia, la judicialización de la política, y todavía nos seguimos metiendo mucho en problemas al tratar de explicarlo, ¿no? Yo creo que la definición como tal de lawfare sería básicamente como no sé, el uso de instrumentos jurídicos con fines de persecución política, ¿no? De instrumentos jurídicos para perseguir a políticos, para perseguir en general, ¿no? Y a partir de ahí vienen todas las herramientas alrededor que se utilizan para esta destrucción con fines de persecución política, que tiene que ver la destrucción de la imagen, la inhabilitación del adversario político, invalidar al adversario político, en la destrucción de la imagen pública, sobre todo, tiene mucho que ver el tratar de desbaratarlo personal, humanamente también, y en lo político, sobre todo, ¿no? Porque también hay un componente de censura y hay un componente de autocensura, ¿no? Que es no solo la censura que te imponen los poderes fácticos en ese sentido, sino también la autocensura, el ya no querer participar incluso en la política. Y eso es muy conveniente para la derecha, mientras la izquierda lo que está buscando cada día más es más participación, precisamente en estos espacios, más participación de jóvenes, de mujeres, de hombres, más construcción de nuevas sociedades, más construcción de nuevos ideales. Lo de la derecha lo que trata de hacer es, a través de estos conceptos muy falsos de libertad, ¿no? De libertad, de derechos, es limitarte los espacios. ¿Cómo te lo limita? A través de precisamente el lawfare. Y yo creo que sí hay que entender que eso se está viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En este libro precisamente incluso se habla desde Allende, en Chile. Pero ahora más que nunca creo que este elemento, esta definición, está más cerca de todos quienes queremos construir política, ya sea a través de los medios de comunicación, ya sea en partidos, pero también de la sociedad en general, porque creo que tenemos que también buscar ampliar los conceptos y no ver que el lawfare simplemente está dedicado a aquellos que participan en política partidista, sino a aquellos que también quieren opinar, sino a aquellos que quieren ser parte de la democracia, ¿no? La política, todo es político. Y creo que el lawfare es eso, ¿no? Mientras más te pretenda invalidar como ser humano, pensante, político, ahí es donde encuentra su resultado. Y eso es lo que ha acaparado la derecha, y la derecha lo sabe. Mientras más persigue, más silencia. Y claro, la izquierda tiene que, de alguna forma, resumiendo y terminando un poco la idea, tiene que buscar, uno, la no repetición, porque ahí está un poco la reparación, ¿no? Ahí está un poco la justicia reparativa o restaurativa que también necesita el ciudadano. La no repetición, pero sobre todo también el buscar la participación de absolutamente todos para poder ir desbaratando poco a poco estos elementos que utiliza la derecha en contra de los ciudadanos y a favor de sus propios intereses. Uniendo un poco las ideas aquí, los conceptos, la reflexión de Alondra, si además de lo que gustes exponer sobre el lawfare, ¿cómo se une el lawfare con esta también dictadura mediática o dictadura comunicacional? ¿Cómo se sostiene el lawfare junto con las guerras mediáticas, Betiana? Bueno, muy claro lo que Alondra nos iba comentando, y creo que esto que dices para poder, digamos, juntar ambos universos, lo vimos también con los casos de todos los mandatarios de los gobiernos de izquierda que gobernaron en América Latina en las décadas pasadas, como es el caso de Cristina, ¿no? Una de las mayores referentas de los movimientos nacionales y populares a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, que hoy tiene alrededor de 50 causas en su contra. O sea, pensemos la dimensión, digamos, de cómo se trabaja esta persecución, que bien Alondra lo comentaba recién hace instantes, y en esta persecución ella misma, Cristina misma, dice justamente que no se puede explicar el lawfare tan solo con la justicia, sino que ahí hay que sumar el papel de los medios de comunicación, el papel que tienen para generar esa atmósfera, digamos, de búsqueda, de señalamiento y también de disciplinamiento, ¿verdad?
y en esto de romper o desgastar la figura política para que después esas personas que se atrevieron a tomar ciertas decisiones en términos de reformas estructurales no vuelvan, ¿no? Y quienes están gobernando no se atrevan a tomar esas decisiones, los medios justamente hacen muy bien esa tarea y hoy también lo vemos con el lugar de las plataformas digitales. Recordemos que cuando el año pasado salía ese fallo tan, digamos, importante que inhabilitaba a Cristina para poder ejercer algún tipo de candidatura, de cargo público, el propio Clarín saca una tapa, que no sé si ustedes recuerdan, pero era con un encabezado, digamos, de una nota de opinión que decía la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, haciendo referencia a aquel momento en el que Cristina sufrió, digamos, ese intento de magnicidio y obviamente volviendo a recuperar esa imagen para no solamente hablar justamente de un asesinato, digamos, físico que no se pudo lograr por parte de la derecha, pero que sí la justicia podría tener algún tipo de muerte política, ¿no? Y esto es bastante dañino, este es el rol que están teniendo los medios de comunicación y que van totalmente atados, digamos, a estas estrategias que, como bien digo, hablan en el sentido del presente, de poder instalar una cierta narrativa que desgaste la figura pública, como bien lo mencionaba Alondra, y que lo reflejaba en este material que ha producido el compañero Augusto Verduga, pero también habla justamente de este, como bien digo, disciplinamiento y el ocultamiento de la realidad. Y en cuanto al disciplinamiento de lo político, pensemos ahora lo que sucedió en esta última semana, que obviamente los medios lo inflaron, lo llevaron a su máximo esplendor, que tiene que ver con esta medida que toma Donald Trump y que toma Marco Rubio de impedir el ingreso de Cristina a Estados Unidos. Entonces acá vemos cómo las acciones se van concatenando, ¿no? Y cómo van ejerciendo ciertas, más que nada a la audiencia, una comunicación a la audiencia, y por qué no preguntarnos si ese tipo, digamos, de medida que toman Donald Trump y Marco Rubio en este nuevo mandato de Donald Trump, no es también una señal para Claudia Sheinbaum, de decir, ojo con quién te juntás, ojo cuáles son las medidas que estás tomando, se parecen demasiado a, ¿no?, lo que tomó en su momento Cristina, las medidas que tomó en su momento Rafael Correa, ¿no?, que hablan precisamente de ir regulando la acción política, disciplinando esta acción política y por lo tanto también ejerciendo este tipo también de resquebrajamiento de la democracia, porque no podemos decir que estamos en un momento democrático cuando estos poderes, además de los poderes fácticos, congregan, confluyen para ejercer estas maniobras, ¿no?, a quienes, se atreven a poner otras reglas del juego, o por lo menos intentar remover las reglas del juego. Quisiera preguntarte, Alondra, en cuanto a las guerras comunicacionales, la posición de la izquierda es diáfana, es muy claro lo que hay que hacer para contrarrestarlo. ¿Cómo se contrarrestan los medios hegemónicos o los medios de derecha? Pues creando medios de izquierda, que haya medios de comunicación con una línea editorial progresista muy clara, ¿no? Tú has sido partícipe también de estas nuevas narrativas que están impulsando propio Canal Red, el gran trabajo que hace la compañera Ina Afinogenova. En términos comunicacionales, es muy clara la tarea y la labor de la izquierda frente a esto. En cuestión de lawfare, ¿qué debe hacer la izquierda? ¿Cómo la izquierda latinoamericana en sus países, en sus naciones, debe combatir el lawfare? O sea, es difícil eso porque a nivel comunicacional me parece que has determinado el primer factor, ¿no? Primero, seguir creando medios, pero que no vengan del poder exclusivamente.
porque si vienen del poder, entonces seguimos repitiendo también los mismos patrones. Está bien, o sea, a nivel de comunicación netamente, que existan los medios públicos y demás, pero tiene que haber otros espacios como este, como mi espacio, como medios digitales, donde estén personas, ya sean periodistas, ya sean comunicadores, ya sean sociólogos, que estén conversando con la gente. ¿Cuál es la característica fundamental de la comunicación durante todos estos años? Es precisamente el hecho de que ha sido tan elitista, tan separatista, tan, digamos, distanciada de la ciudadanía, que lo que nos dice un presentador sentado frente a la cámara es exclusivamente la verdad. Es como si lo dijera, qué sé yo, Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, porque lo vemos muy distante. Cuando generamos muchos más medios, cuando generamos mucho más discurso, cuando generamos más narrativa, cuando apelamos a que la ciudadanía conozca más sobre lo que pasa a nivel político, no solo en su comunidad, en su estado, en su barrio, sino a nivel ya mucho más jerárquico, ahí creo que estamos realmente haciendo una verdadera revolución comunicacional. Y yo creo que el lawfare también se combate desde ahí. En los últimos años que yo he visto la situación de Ecuador, lo que estamos haciendo, lo que yo hago en mi canal de YouTube, Ingobernables, es también tratar de desbaratar, ¿no?, todos estos elementos que la derecha y que los medios tradicionales tratan de imponer. Y por eso la audiencia lo agradece, y eso es importante. A veces pensamos que los ciudadanos no están interesados en la política, que a los ciudadanos no les importa escuchar 2 horas sobre política y sobre análisis. Y eso es un error, porque estamos acostumbrados a también ver cómo, como la derecha ve a los ciudadanos, ¿no?, como estos entes que simplemente dale un buen discurso, háblales de libertad sin que lo entiendan, dales un poco de comida y se acabó, porque nos tratan como seres no pensantes. Sin embargo, en los últimos años, y lo decía Betty también, no en los últimos años, desde siempre ha habido un pueblo que ha estado en la calle, ha habido un pueblo, ha habido un país, ha habido gente que ha estado luchando también en las calles a pesar de no conocer de los elementos básicos de lo que significa el lawfare o la política, pero sabe de lo que siente, sabe lo que quiere, sabe lo que necesita un país. Entonces, yo sí creo que no se puede, uno, subestimar a la audiencia, que hay que generar muchísimos otros espacios donde se expliquen temas políticos, donde se expliquen temas que tengan mucho que ver con la conciencia política, donde haya el debate, porque no es, si hablamos nada más de exclusión, estamos repitiendo los mismos patrones, donde haya debate, con gente que se pueda debatir, tampoco vamos a ser muy tranquilos y pusilánimes con cualquiera que nos venga a insultar, ¿me entiendes? O sea, pero hay espacios de debate, hay espacios en donde podemos generar muchísimas ideas, espacios desde la izquierda y espacios desde la derecha. O sea, yo creo que es necesario esa conversación sin olvidarnos cuál es nuestra posición. Yo puedo conversar con alguien de derecha sin necesidad de insultar, sin necesidad de estigmatizar, sabiendo siempre dónde estoy yo y cuáles son mis líneas que no voy a cruzar contigo. Pero no significa que no nos escuchemos. Lo que ha hecho la derecha constantemente es eso, con la persecución, con el lawfare precisamente, es tratar de estigmatizar. Mientras más nos estigmatiza, más nos pone en la hoguera, ¿no?, a modo de inquisición. Más somos los brujos, ¿no?, más somos los que no podemos hablar, más somos los que no queremos las libertades. Entonces van cambiando ellos el discurso, y la izquierda también tiene que responsabilizarse por permitir que el camino lo allane también la derecha. Porque sí, tenemos esa responsabilidad, porque a veces somos más coherentes, somos más conscientes de que las guerras no son el camino, más sí las revoluciones, que no tienen nada que ver con las guerras que se está viviendo en el mundo. Y tratamos más de conversar y tratamos de generar discursos y generar unión. Y decía Lautaro también, colega, amigo, y decía, la unión hasta que duela. Pero bueno, llega un momento en que duele mucho, porque nos unimos nosotros mientras el otro nos está poniendo justo en ese espacio de estigma, en un espacio de separación. Entonces sí creo que la izquierda debe responsabilizarse también de permitir que la derecha también allane el camino. No somos los únicos responsables, pero creo que el discurso debe ser, puede ser polémico lo que voy a decir, pero tiene que ser más radical. Es un discurso que tiene que escucharlo más gente. Es un discurso que no nos debe dar vergüenza, porque la derecha no tiene vergüenza
de ser fachos. O sea, la derecha no tiene vergüenza de auspiciar la violencia, la derecha no tiene vergüenza de lo que está pasando en Argentina con los adultos mayores, con los jubilados. La derecha no tiene vergüenza de lo que está pasando en Ecuador, con la gente que no tiene alimentación, que no tiene empleo, que no tiene salud. No tiene vergüenza, lo que está haciendo es acaparar para ellos. ¿Por qué nosotros como izquierda deberíamos tener vergüenza de hablar de una colectividad, de hablar de derechos para todos, de hablar de respeto de libertades, de hablar de un Estado presente? ¿Por qué? Entonces, creo que ahí está nuestra responsabilidad. Hay que radicalizarse mucho más, sí en el discurso, pero también en los hechos. No significa perseguir, porque no se puede repetir. No significa perseguir, pero significa ponernos al frente de una línea que hay que seguir, de un proyecto que hay que seguir, y el proyecto es Latinoamérica, porque poco a poco, y viene desde Europa, y poco a poco la derecha se está apoderando de todos los espacios de Latinoamérica. Y vamos a llegar a un punto en donde no va a haber retorno, donde estamos aplaudiendo mensajes, como decía la Betty, de Donald Trump, de que Cristina no venga, de que Rafael Correa no puede ingresar a Estados Unidos, de que los venezolanos se vayan un poco más y como sea en los aviones. Estamos aplaudiendo, ¿no? Y viene la xenofobia y el odio y lo demás. Entonces, ¿realmente vamos a permitir darle ese espacio a una derecha que sabe cómo capitalizar el discurso desde el odio y desde la violencia? Esa es nuestra responsabilidad, evitarlo. Como medios, como políticos, como ciudadanos, como analistas, en todos los espacios, como amas de casa, como vecinas, como todos los espacios, también es nuestra responsabilidad ampliar ese discurso. Ahora que comenta Alondra la necesidad de desde los medios de comunicación hacer una comunicación eficiente, entendible, digerible y que genere interlocución con las audiencias populares, con el pueblo, con las comunidades, ¿cómo explicarías, Betiana, a las audiencias que no tienen una especialización jurídica quizá, el por qué les afecta un Estado de Derecho invadido de lawfare? ¿Por qué les afecta como individuos en procesos colectivos el lawfare? Y también la misma pregunta que le hacía a Alondra es cómo desde las izquierdas se puede combatir el lawfare. Si bien en términos comunicacionales es muy claro lo que hay que hacer, quizá en términos de lawfare no lo es tanto. ¿Qué reflexión haces, Betiana? Creo que lo primero que hay que remarcar, y me parece que México está dando una prueba contundente, es ver a esa justicia ya no como una entidad, como una entelequia, digamos, como una entidad que ahí está en algún pedestal, sino también que se discuta, digamos, cuáles son las bases de esa justicia. Creo que México, ahora de poder llevar un proceso popular a uno de los poderes que nunca ha sido tocado, me parece que nos va a dar algunas claves para poder entenderlo como América Latina, cómo mejorar en ese ámbito, porque sabemos que la justicia tiene muchísimas claves, digamos, ahí en términos de, bueno, cómo se eligen, digamos, las magistraturas o cómo se eligen los cargos, también cómo llegan los jueces a ser jueces o fiscales, cuáles son también los entramados que rigen al interior, las propias reglas del juego. Entonces, ahí van a haber un montón de elementos que vamos a empezar a observar. Seguramente no sea la mejor reforma o no sea lo que el pueblo mexicano necesite en determinado momento y tenga que seguir, digamos, pensándose, incluso buscando nuevas medidas, pero me parece que esa es una medida que por ahí en otros países no se llegaron a hacer justamente esa radicalidad de la acción política para poder cambiar algo que es tan estructural, ¿no? Y en este marco quiero traer el ejemplo de Argentina, en el sentido, bueno, justamente del día de hoy, que es 24 de marzo, contarles a las personas que nos están viendo que la movilización del 24 de marzo es una movilización histórica que se conmemora la última dictadura militar, pero básicamente se levantan las banderas por la memoria, la verdad y la justicia.
y el pueblo argentino ha marchado y han llegado miles y miles de personas a la Plaza de Mayo, que es como nuestro, digamos, el lugar central de donde se busca hacer escuchar la voz del pueblo, como si fuese el Zócalo acá en México, en Ciudad de México. Y una de las banderas o una de las exigencias que se ha pedido justamente tiene que ver con una ley contra el negacionismo. Uno piensa de que existe, o sea, que estamos en el 2025, que ya atravesamos un conjunto, digamos, de momentos históricos que hacen que, bueno, estemos en el momento en el que estamos y nunca pensamos que se iba a volver a poner en tela de juicio desde estos discursos negacionistas y estos discursos de odio, algo que es tan preciado para el pueblo argentino y que tiene que ver con poder conmemorar y poder decir a ciencia cierta nunca más dictadura militar, nunca más 30.000 compañeros torturados, desaparecidos, torturados e incluso asesinados por estas dictaduras, y que hizo caer todo el poder del Estado, o sea, el monopolio de la fuerza del Estado sobre jóvenes que luchaban por sus ideales, pero que no eran necesariamente como un video que el presidente, o sea, que con esta locura que desde el gobierno intentan instalar, que es básicamente como, bueno, la lucha es la lucha armada, se plantó una guerra, y en realidad lo que pasó, digamos, en 1976 con la última dictadura, ya había comenzado mucho antes, que fue con básicamente el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955. Invito a que puedan leer un tuit que hoy sacó el compañero Matías Casiagüe, donde él historiza, digamos, cuál es la sucesión hasta llegar a que las organizaciones populares tomen la decisión de ir hacia la lucha armada. No es, y además también agregar de que a quienes desaparecieron eran trabajadores, o sea, que estaban organizados en sindicatos, eran jóvenes estudiantes que luchaban por un boleto estudiantil o que luchaban por un plato de comida para todo el proceso, digamos, que hacían en sus... en las copas de leche que hacían en las villas o todo el trabajo barrial que hacían en los sectores populares de las periferias de todas las ciudades o pueblos. Entonces, hay que poner en contexto cada uno de estas narrativas que el gobierno de Javier Milei intenta instalar y que tiene obviamente a sus serviles intelectuales como Laje, como Agustín Laje, que sacaron este video que realmente da escalofríos, porque dan el curso para que se pueda volver a instalar justamente esta persecución de quienes pensamos distinto. Y quienes pensamos distinto en todos los aspectos que pueden llegar a tener que ver con el ambientalismo, que puede llegar a tener que ver con la lucha de las mujeres. Todo eso queda adentro como tildan, digamos, izquierdosos, zurdos de mierda, y todas esas palabras totalmente peyorativas, pero que, como decía Alondra, hablan de una demonización, de deshumanizar a ese otro, en vez de como sucede en los procesos democráticos o en una democracia ideal, que uno pueda ir a las urnas, expresar, y obviamente, bueno, la elección va a estar en las grandes mayorías. Bueno, lo que vemos acá es querer no solamente una supresión, sino también que apelan incluso a la violencia. Lo veíamos en las redes sociales con videos donde estas personas totalmente negacionistas y totalmente invadidas por este odio que se instala en la sociedad, con una cadena intentando también disuadir a un grupo de estudiantes que estaban haciendo una actividad conmemorativa este fin de semana en una de las universidades del país. Creo que eso es la expresión, digamos, de este nuevo momento, y que creo, y lo enlazo, digamos, a cuando vos iniciabas, querido Jorge, cuando iniciabas el programa, que comentabas esta cuestión de, el lawfare es, digamos, algún tipo de mecanismo, digamos, de este poder blando, ¿no? El soft power, como se le llama, pero
Ojo también con entender a este nuevo Donald Trump que llega a la Casa Blanca y a este Elon Musk que obviamente es parte, digamos, de su gabinete, pero que apoya y que instaura también las bases ideológicas con las que se va a empezar a regular este nuevo momento o esta tendencia, este nuevo orden mundial, y que Estados Unidos, para poder mantener su hegemonía o recuperar su hegemonía, no va a privarse de estas otras estrategias mucho más duras, ¿no? De hot power, como se le llama. Entonces, volver a recuperar eso y también, digamos, en esto de conocer bueno, o sea, lo que le está pasando, digamos, a los compañeros y a las compañeras de Ecuador, pero también de muchísimos exiliados y exiliadas que estamos, o sea, que están acá en México, que estamos conviviendo, que nos estamos conociendo. Quiero también brindar algunos datos de aquella dictadura del 76 para que ustedes puedan traerlo a la actualidad y ver, digamos, esto que Alondra decía, quizás también estamos en dictaduras hoy, con otros términos, digamos, pero que también van totalmente en contra de los procesos democráticos. Y fíjense los datos de la última dictadura. 814 centros clandestinos de detención, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, 500 bebés robados, o sea, e incluso se les quitó la posibilidad de tener una identidad, de poder conocer sus raíces, 600 libros prohibidos, pero miles de millones de libros quemados, también canciones censuradas. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el cierre de fábricas. Durante la última dictadura militar se cerraron 20.000 fábricas, se multiplicó la pobreza por 8 y también creció la deuda por 6, que esto también hay que decirlo, en este marco que hoy Milei nos lleva de vuelta a firmar un cheque en blanco, porque la semana pasada en el Congreso de Argentina se firmó, se aprobó un decreto para que Milei pueda ir a pedir nuevamente deuda al fondo y no sabemos en qué términos, con qué condiciones, no sabemos qué cantidad de dinero va a pedir y esa deuda es una deuda totalmente ilegítima. No es legal, es ilegítima. El pueblo argentino no estaba protestando en las calles, eso no se comunicó. Todas esas personas que votaron a favor lo hicieron a espaldas del pueblo. Realmente es traición a la patria lo que hicieron. Y fíjense que la dictadura de aquel momento, del 55, fue la primera vez que Argentina, no Argentina, sino justamente la dictadura nos lleva al Fondo Monetario Internacional. Eso también es para destacar, porque Juan Domingo Perón jamás aceptó tener deuda por parte o con respecto, digamos, a estos fondos buitres o al Fondo Monetario Internacional, y fue la dictadura militar la que por primera vez no, y en la historia, digamos, pero sí dentro de ese periodo histórico, la que nos lleva a la deuda. Y también este otro dato, 517.000% de inflación durante la última dictadura militar. Por eso mismo, además, también el exilio de entre 350.000 personas o 500.000 personas tuvieron que exiliarse durante ese tiempo histórico entre el 76 y el 83, que fue la vuelta o la recuperación de la democracia, mejor dicho. Y toda la historia de desarraigo, ¿no? Una salida totalmente violenta, o sea, ahora que aprovechamos la oportunidad de tener a Alondra acá, salir de tu casa de manera, o sea, sí, o sea, no sorpresiva, digamos, no salir con tu mochila y nada más, pero después tener que empezar en un nuevo lugar, todas las ansiedades, digamos, todo el proceso, digamos, de lo que significa, lo que implica irse a vivir a otro lugar, como nos decía, no sé si recuerdan la canción de León Gieco de Solo le pido a Dios, hay un fragmento que dice, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, ¿no? Y esto es un poco lo que vemos, que esa historia de exilio también es una historia que hoy la están viviendo otros compañeros por luchar por los mismos ideales. Y
las preocupaciones desde ya, o sea, que Alondra pueda contar un poquito más, pero las preocupaciones de lo que significa vivir en otro lugar, esa falta de perspectiva, lo injusto que significa tener que irte, dejar tus cosas, tu familia, tus seres queridos y no saber cuándo poder regresar, y también el convivir permanentemente con la idea de querer volver, o sea, o de si alguna vez vas a poder volver. Entonces, todo eso es parte, digamos, de las tramas que se configuran alrededor del exilio y que hoy volvemos a tener justamente procesos que están inmiscuidos con las mismas lógicas, quizás con metodologías muy diferentes, como el Lawfare, por ejemplo, pero que sí impactan en la vida de quienes intentan cambiar sus realidades, transformar sus realidades y buscar esa justicia social que tanto queremos, ¿verdad? Para cerrar, Alondra, aunado a que nos compartas tu reflexión, esta reflexión que provoca Betiana pues del desplazamiento político, quizá a veces voluntario y a veces involuntario, y lo que genera en el individuo. También es para nosotros importante conocer tu opinión sobre el proceso que se vive nacionalmente en México de la reforma al Poder Judicial que busca combatir el lawfare y el discurso de las derechas mediáticas, de los medios hegemónicos en contra de esta decisión popular y voluntad popular de elegir a los miembros del Poder Judicial. Es que el pueblo no está listo para elegir a los representantes del Poder Judicial, que el pueblo no conoce las facultades, las funciones de los jueces, de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte, ergo no debería tener facultad legal ni legítima para elegir a los miembros del Poder Judicial. ¿Crees que el pueblo de México está preparado para elegir a sus jueces, magistrados y ministros? No solo el pueblo de México, creo que todos los pueblos están preparados para elegir a sus ministros, a sus jueces, en fin. Lo que pasa es que lo que hablábamos hace un ratito, hay este componente de la derecha en decir que el pueblo no está preparado, de decir que el pueblo que el pueblo es tonto, que el pueblo no tiene independencia o autonomía ni emocional ni intelectual. Porque mientras nos ponen a nosotros en ese andén de la desidia política, del hastío político, de que el pueblo no sabe y somos nosotros, las élites, los que sabemos, es mucho más fácil la dominación que ejerce la derecha sobre los pueblos. Por eso la derecha le teme mucho a la izquierda, porque la izquierda habla desde la construcción, desde la base. La izquierda habla desde la conversación. La izquierda habla desde la comunidad, la izquierda habla desde la unidad, la izquierda habla del logro colectivo, pero la derecha no, la derecha apela a lo individual. Entonces, lo individual también está en que, déjame, yo pienso por ti. Entonces, ¿cómo vas a elegir tú? ¿Qué vas a saber elegir tú? No, mejor lo elijo yo y voy a elegir a fulanito que me satisface en términos económicos y políticos, a fulanito que me va a garantizar que yo siga siendo corrupto, a fulanito que además va a decidir por mis intereses y mis privilegios. Tú no. ¿Qué hace un pobre eligiendo los jueces de la patria? No, tiene que ser la derecha la que lo elija, ¿no? Tiene que ser la élite, tiene que ser los que realmente saben de política. Y ahí hay un error. Por eso creo que lo que pasa en México, sin meterme a detalle, porque evidentemente vengo también de afuera, sin meterme a detalle, lo que pasa en México es una absoluta democratización, incluso de la justicia, que ya, como decía Betty, con estos nuevos elementos y estas nuevas dictaduras, las dictaduras modernas, se ha perdido la idea de que la justicia también tiene que ser democratizada, que la justicia también tiene que ser un factor elemental para que los ciudadanos puedan sentirse a salvo. Y yo creo que ha sido capitalizada por el poder, y ahí es donde viene el lawfare. La justicia ha sido capitalizada por el poder político y la política también. Entonces vemos cómo trabajan entre sí. En Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Daniel Noboa trabaja estrechamente con la fiscal general del Estado. O sea, fiscal general del Estado que le pasa los casos o viceversa. El caso último, estamos hablando de que el Ejecutivo, o sea, que el gobierno está
explotando celulares, o sea, buscando los chats, cuando eso lo tiene que hacer la fiscalía, cuando eso lo tiene que hacer la justicia, ¿no? Mediante los mecanismos correctos, pero no. Estamos viendo que hay un Daniel Noboa, un presidente y todo un ministerio que está metiendo la mano directamente. Que justo ayer en el debate, el domingo, cuando hubo el debate presidencial, Daniel Noboa se adelantaba y ya incluso daba resultados y sentencias antes de que los jueces se sienten a determinar. Y ahí es donde te das cuenta que mientras más lo democraticemos, mientras más nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad de elegir, pero también la posibilidad de equivocarnos y resarcir esta equivocación, ahí es donde está el temor que van a tener de nosotros los fachos, el temor que van a tener, el poder también, el poder real que lo tenemos los ciudadanos. Entonces, lo de México es impresionante, me parece maravilloso, creo que es un ejemplo para toda América Latina y creo que hay que seguirlo, pero sobre todo nunca olvidarse de la comunidad, nunca olvidarse de que somos nosotros los que tenemos realmente el poder. Yo sé que suena cliché a veces, pero cuando hacemos marchas, cuando gritamos, cuando sacamos carteles, cuando hablamos en las redes, cuando tenemos medios de comunicación, cuando hacemos videos, así, ¿no? Porque las nuevas tecnologías, cuando en el exilio seguimos peleando y disputando nuestros espacios, estamos realmente buscando el fin ideal, que es que la democracia, además de participativa, sea también nuestra, que es una democracia que nos han quitado, pero no una democracia en términos románticos, sino también reales, porque si no estamos cediendo simplemente nuestro camino. Y eso es importante. Betty decía sobre las dictaduras, ¿no? Que estamos hablando de estas nuevas dictaduras y hablaba de las cifras, cuando es momento también de seguir haciendo memoria. Y yo digo, claro, pensemos en los niños desaparecidos y en Ecuador pensemos en los que han muerto, los que han sido víctimas colaterales. Por ejemplo, 2023 fueron más de 700, 2024 fueron 400, ahora ya estamos como por ser más de 40. Y son niños que han sido asesinados. Niños, estoy hablando de meses también que han sido asesinados. Son padres que se quedan sin sus hijos. Hablemos del exilio, ¿no? Si bien en los años 70 también era una cuestión también de vida o muerte, ¿no? De salir porque te expulsan. Ahora también la migración forzada, el tener que dejar todo porque no hay garantías de que el Estado te pueda solventar tu vida. Y no que te regale nada, sino que te dé las garantías fundamentales para sobrevivir. Entonces vemos el exilio, vemos que también desde el arte, cómo el arte también está siendo censurado ahora en varios espacios. En Ecuador hace poco una banda también censuradísima por hacer un performance, ¿no? Donde ponía un cartón ahorcado, que es el cartón del presidente, ¿no? Que evidentemente hay que pensar un poco en lo que significa también el arte en las revoluciones. Y también lo censuran, y censuran al periodismo, y es difícil hablarlo. Yo estoy exiliada en México precisamente por esto, ¿no? Por hablar, por hacer periodismo, por hacer opinión, y te tratan de silenciar. Estoy exiliada y digo gracias, ¿no? Obviamente gracias al país que acoge, que es México, pero pude haber estado presa por cualquier cosa porque los informes son secretos. Díganme si eso no es lo más parecido a las dictaduras que siempre hablamos en los libros y que dice Betty que no se puede olvidar, que tenemos también derecho a la memoria, porque estamos repitiendo lo mismo, porque nos están censurando, porque no nos están permitiendo hablar, porque no quieren que hablemos, no quieren que cantemos, no quieren que escribamos libros. Entonces, básicamente eso es lo fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora hay redes, ¿no? Entonces haces un TikTok y bailas y te lo van, ¿cómo se dice? Ablandando, ¿no? Las dictaduras. No, pero no pasa nada porque hay tantas cosas que pasan todos los días que ya te olvidas de lo anterior. Y ahí es donde está fallando ese tema. Ahí es donde dice Betty, tenemos también derecho, no solo a la resistencia, sino a la memoria. Pero están funcionando de tal manera que nos están quitando esa posibilidad. Nos están quitando la posibilidad de recordar. No lo que pasó en el 70, lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer. Estamos olvidándonos de los jubilados en las calles, olvidándonos de las mujeres marchando, estamos olvidándonos de los trabajadores el 15 de noviembre en Ecuador, cuando las cruces sobre el agua, cómo los criminalizaron, cómo los mataron, cómo los lanzaron al río. Y nos olvidamos, y cuando hablamos de eso, ay, esto es izquierdoso. No, es que ese es el componente de la izquierda.
La memoria es el factor fundamental que tiene que tener presente cualquier, digamos, desde los partidos políticos hasta los movimientos estudiantiles, juveniles, es la memoria. Si nos olvidamos de lo que nos han hecho durante todas las décadas, que tengamos memoria, si nos olvidamos de eso, entonces estamos completamente condenados a repetirlos y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y la derecha lo sabe, estos fachos lo saben, porque tanto lo saben que lo repiten a conveniencia y no pasa nada porque tienen la inmunidad del olvido y ahí está el problema. Entonces yo creo que es memoria, es resistencia y es voz, porque cada uno tiene voz y hay que expresarla de cualquier forma, de cualquier forma. Entonces creo yo que es por ahí. Una reflexión, si nos ayudas haciendo tú el cierre, la conclusión, Betiana, te agradecemos mucho a ambas y muy importante esto que comenta Alondra sobre el sentido de la democracia, viéndola como la posibilidad del pueblo de elegir, pero también la posibilidad del pueblo de equivocarse en ese intento de elegir. Te agradecemos el cierre, Betiana, y gracias a ambas por tan abundante y nutritiva reflexión. No puedo agregar mucho más a lo que ya dijo Alondra. Me parece que en esa clave de la memoria hay que seguir trabajando. Creo que es un trabajo también, como lo dicen muchos compañeros y muchas compañeras, de resistencia, de radicalidad en la acción y también de mucha pedagogía en términos de pedagogía política, ¿no? Una pedagogía crítica de volver, digamos, a esas bases, a entender, o sea, que nuevamente, como vieron que en las redes sociales circulan algunos memes y algunas frases, ¿no?, contundentes, me quedo con esta que dice que justamente hay que volver a que ser facho sea una vergüenza, ¿no? Y eso creo que es importante porque en este momento en el que estamos viviendo una resignificación o una reactualización de estos discursos fascistas y estas acciones fascistas, hay que redoblar esa apuesta, hay que seguir apostando por la formación política. Eso es sumamente importante. Esa memoria se trabaja con núcleos de formación, con procesos de formación, no necesariamente seguir la coyuntura nos ayuda a entender lo que nos está pasando. De hecho, muchas veces tiende a truncarnos, ¿no? Y a mirar en el día, en la actualidad, en lo que nos está sucediendo, en lo inmediato. Pero sí tenemos que trabajar el tiempo social, ¿no? Como en todas sus claves, ¿no? Y el tiempo social implica justamente poder unir ese pasado, este presente y ese futuro, ese porvenir y esa construcción de lo posible, pero a partir de esos otros estados o de esos dos momentos, ¿no? Y que tiene que ver con la acción cotidiana que uno puede hacer. Perdonen que mi perrito está hoy aullando, sí lo escuchan, ¿verdad? Pero sí es necesario eso, volver a unir esos dos momentos, ¿no? Pasado, presente y porvenir como un todo, como una totalidad, para evitar, digamos, ese tedio al que nos quieren inmiscuir, al que nos quieren llevar en nuestro presente y que ese presente se termine convirtiendo en un presente perpetuo, ¿no? En el sentido casi de padecerlo, ¿no? Como si fuese una condena histórica. Y en realidad no estamos condenados. Nuestra historia, nuestro día a día, nuestro presente se transforma por la voluntad. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Las realidades son transformables. Podemos romper con el curso de la historia, que es esa historia impuesta y que generalmente es una historia que está encarrilada, digamos, por las grandes élites, por los grandes sectores poderosos, y que cuando las mayorías, cuando los sectores populares, los sectores del trabajo, o sea que básicamente quienes todos los días nos levantamos para poder tener un plato de comida en la mesa, nos organizamos, tendemos a que esa historia se quiebre, ¿no? A cambiar el curso de esa historia. Entonces,
esa es la invitación que creo que tenemos que incorporar y tenemos que seguir sembrando, como decía Alondra, esa voz que tiene cada uno y cada una, que se junten, que confluyan, pero que en esa potencia, ¿no?, de esas subjetividades en un colectivo y pensada en una dirección, pueden ayudar hoy a transformar estas injusticias que estamos viviendo. Pues agradecerles a ambas esta gran reflexión para el Ciudadano México. Un abrazo a Alondra Santiago, Betiana Vargas. Este es el Ciudadano México. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.